porque ella tiene un testimonio de la semana pasada muy lindo. ¿Te puedo preguntar la edad? Estoy por cumplir 79. No escuchó, no se escuchó. Estoy por cumplir 79. Miren cómo está. O sea que me quedan 12 meses y cumplo 80. Bueno, contanos un poquito qué te pasó la semana pasada. Bueno, vine con un dolor, o sea, una contractura toda la pierna izquierda. Pues yo había estado haciendo unos ejercicios en el agua con unos elementos. Eso me produjo una contractura. Pero se me corrió para el pie, que no me podía calzar, ni siquiera esta me podía poner. Me dolía, tenía así, inflamadísimo el tobillo. No vine, René me oró. Yo creo mucho en el poder de la oración, muchísimo creo. Y la verdad, a la noche dormí porque no me acordé que me dolía tanto. A la mañana amanecí, estaba Miriam conmigo, y le digo, mira, tengo el pie recontra deshinchado, le digo así. Ay, dice, mira, y pasó. Yo lo tomé tan natural. Porque así es el Señor, nos da a manos llenas. Cuando uno confía, ella igual podría haber dicho, no voy porque me duele mucho, no voy porque estoy con dificultad para caminar, pero acá vino y el Señor nos recompensa. Gracias. Gracias. Así que prepárense porque hoy lloviendo vinieron todos ustedes, se van con una gran recompensa. Seguro. La semana pasada José predicaba sobre Job. Prédica que se las recomiendo, la tienen en YouTube, mírenla si alguno de ustedes no vino y si alguno de los que nos está mirando a través de internet, que de paso los saludamos, porque realmente cuando nosotros vemos en la palabra de Dios las historias, siempre son historias de gente como ustedes, como yo, no eran diferentes que nosotros y pasaron por situaciones, y si están escritas acá es porque esas historias nos edifican, porque esas historias nos hablan para nosotros hoy, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es para hoy. Es para ahora. Y Job, ustedes saben que es el primer libro que se escribió. Por más que en la palabra de Dios tenemos al Génesis primero, pero el Génesis fue escrito por Moisés, por revelación de Dios, obviamente, a Moisés, pero el primer libro que tenemos conocimiento es el de Job. Y José nos hablaba la semana pasada de la historia de Job, un hombre que dice al principio era un hombre íntegro, un hombre fiel. Vamos a leerlo exactamente como dice. Dice que era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Ni siquiera era hebreo, porque la palabra nos habla de que él vivía en Oriente. Pero él tenía el corazón en el Señor. Y cuando nosotros tenemos el corazón íntegro, no quiere decir que no cometamos errores, pero sí que nuestro corazón esté íntegramente conectado con el Dios de la vida. Y lo primero que le pasa a Job es que por esa fidelidad el enemigo tiene una charla, tiene una conversación, tiene un diálogo con Dios y Dios le dice, ¿viste mi hijo qué fiel? Y el enemigo sí le dice, sí, porque le va bien en todo. Y entonces Dios le da permiso. Si ustedes lo leen en el libro, son 40 capítulos, no los vamos a leer, obviamente, porque sería hermoso para hacer un retiro con todo el libro de Job. Pero Dios le da permiso, lo que quiere decir
que ¿quién es el soberano? Es Dios. Dios a veces da permiso cuando hay un propósito detrás de la prueba. Nunca Dios va a dar permiso para que nos haga mal y para que nos vaya mal y para que suframos porque sí. Si Dios permite algo, es que detrás de esa prueba hay un propósito de crecimiento para nosotros y de restauración. Fíjense, cuando uno da una prueba, a ver, acá hay profesores, hay maestros, hay alumnos, y todos en algún momento, cuando hemos ido a la escuela, ya sea primaria, secundaria o la universidad, hemos tenido pruebas, ¿verdad? ¿Para qué es la prueba? ¿Para qué nos toma prueba un profesor o un maestro? Para evaluar y ver en qué estado estamos, y si esa prueba sale bien, ¿qué pasa? Nos promueve. Es lo mismo. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede en nuestra vida con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros perdemos cosas o tenemos dificultades? Acá Job primero perdió los bienes, también los hijos, seres queridos, y después su enfermedad. No vamos a hablar de eso porque ya vos lo tocaste la semana pasada, José. Y la prueba que tuvo Job fue súper intensa, porque tenía todos los frentes. ¿Les ha pasado a ustedes que tienen dificultades económicas, dificultades en la familia, dificultades en la salud? Parece que está todo con dificultades. ¿Les ha pasado? A nosotros nos ha pasado. Y la prueba es intensa. Es intensa. Pero yo quiero que ustedes y yo reflexionemos sobre esto. La prueba es intensa, pero en definitiva es breve. Y tal vez a vos, mientras estás pasando la prueba, eso tan intenso, tan difícil, tan conflictivo para tu vida, parece que el tiempo a veces se detiene. Pero mirado en perspectivas, yo quiero aclararles esto. Probablemente la prueba de Job fue de semanas o de meses, pero no de décadas. Tal vez 1 año, 2 años. Pero Job dice en el capítulo 42 que él vivió, después de la prueba, vivió 140 años. Después de la prueba. Quiere decir que antes de la prueba, yo calculo que mínimamente tenía 40, 50 años, porque tenía hijos grandes. ¿O no? ¿Y qué es en la vida, en tantos años de vida, ese periodo de prueba? Dice aparte que después vivió, Job 42, 16, vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Esto indica que después de superar la prueba, Dios le concedió una vida larga y plena. Pero hay que pasarla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio de la prueba? Y es difícil, es difícil, es difícil. El libro de Job en realidad es una joya bíblica. Yo cuando recién comencé en el camino del Señor no lo quería leer a Job. No me hablaran de Job, porque yo decía, no, yo no quiero escuchar problemas. Ya con los que yo tenía cartón lleno. Entonces yo no lo quería leer. Me pasaba eso, ¿no? Pero hoy, después de pasar muchas pruebas y de salir victoriosa de la mano del Señor de muchas pruebas, me doy cuenta de la riqueza que tiene el libro de Job. Ojalá lo hubiera leído antes. Ahora me arrepiento de no haberlo leído antes porque me hubiera dado muchos elementos para pasar la prueba tal vez más rápido
y tal vez más fortalecida. Lo importante en la vida de Job, yo quiero rescatar esto, es su corazón. Es su corazón. Porque Job no estaba interesado en otra cosa primeramente que en ser fiel a Dios, en amarlo. Y muchos de nosotros a veces nos acercamos, al menos nosotros nos acercamos porque necesitábamos prosperar. Necesitábamos encontrar el camino de la prosperidad. Y de pronto, pidiendo eso, nos encontramos con algo más y algo mejor y algo más grande y algo que después se transformó en el centro, en la razón y en nuestra primera razón de vivir, estar con Él, estar con Jesús. Y no sé cómo está tu corazón, pero yo te aliento a que sea Él lo primero. Más allá de lo que te pase, más allá de las pruebas que tengas, búscalo a Él. Por Él, no por lo que Él te pueda dar. Porque a veces lo buscamos como si fuera una lámpara de Aladino. Necesito, y entonces acudo porque necesito. Pero a lo mejor me estoy perdiendo la mejor parte. Lo más valioso que es el estar con Él. Vos nombrabas en la oración, José, nombrabas Marta y María. Marta estaba afanada porque tenía que hacer muchas cosas y estaba preocupada y que corría para aquí, corría para allá, y María sentada a los pies de Jesús. Y no quiere decir que cuando estamos con el Señor tenemos que ser unos vagos, unos perezosos. No se trata de eso. Es tomar la mejor parte, es amarlo, es escucharlo, es dejarnos guiar por Él, porque cuando estamos con Él, lo tenemos todo. Cuando nos apartamos de Él, lo perdemos todo. Aunque tengamos bienes, aunque tengamos familia, aunque tengamos muchas cosas, pero si no lo tenemos a Jesús, realmente, todo es efímero. Basta que el Señor nos saque la maderita de abajo. ¿Vieron ese juego? Yo siempre se me viene esa imagen. A veces armamos toda una estructura y viene el Señor y te saca la maderita de abajo y esa estructura que armamos se derrumba en un instante. Pero como dice la palabra, si yo busco al Señor y Él es mi roca y edifico mi vida sobre Él, entonces pueden venir cualquier tormenta, puede venir cualquier pérdida, como le pasó a Job, que mi vida va a estar siempre cimentada en Él. Y Job fue fiel en la prueba. ¿Y qué es fiel en la prueba? Yo no sé si algunos de ustedes está pasando en este momento por pruebas. Tal vez sí, tal vez no. Pero si no las has pasado, tal vez las pases en el futuro o te sirva esto, seguramente lo que vamos a hablar, para fortalecerte. Aunque perdió bienes familiares y salud, Job nunca maldijo a Dios. Su frase célebre fue: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito y alabado. Y esto de alabar y adorar en la prueba, yo te puedo asegurar, hermano, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Cuando nosotros adoramos al Señor, a pesar de lo que nos está pasando, a pesar de que no entendemos, a pesar de que parece que el Señor no llega nunca, que es tarde,
que no se da esa sanidad que estoy pidiendo, que no se da esa prosperidad o esa liberación de deudas que estoy pidiendo, que no se da esa familia, ese matrimonio, esa conversión que quiero para mis seres queridos, que no se da esa liberación del vicio, que no se da, no sé, tantas cosas, esa venta que estoy esperando, si vendés, si tenés tu negocio es de ventas, no sé. El Señor ama esa adoración en el medio de la dificultad. Tenemos un ejemplo maravilloso, Abraham. Cuando Dios le pide su hijo, ¿y qué es eso que te pide? A veces te pide el Señor lo que vos estás buscando y el Señor te dice, entrégamelo. ¿Y qué es entregárselo? Es soltar. A veces nosotros también, como servidores del Señor, tenemos un plan y Dios empieza a movernos. A mí me ha pasado muchas veces, es más, en este momento estoy pasando por algo parecido. Dios te saca el plan que vos tenés, te dice no y vos quedás como, ¿cómo? Si yo lo había pensado así. Y Dios te dice, no es así. Pero ¿quién les parece que tiene razón siempre? ¿Quién les parece que tiene lo que es perfecto? El Señor. Entonces, que nosotros hagamos esta oración siempre, que se haga tu voluntad y no la mía. Que sea en tu tiempo y no en el mío. Que sea cuando vos disponés y no cuando yo quiero, porque el Señor jamás llega tarde. Jamás llega tarde. Y que no sea en lo que... Vieron que a veces uno... a nosotros nos pasó una vez, y se los voy a contar, no lo hemos contado nunca públicamente esto, creo. Lo hemos contado ahí entre... Nosotros hacía poco que habíamos empezado a servir al Señor y nos habíamos preparado para dar un retiro de matrimonios. No, yo nunca había hecho un ayuno tan largo porque había muchos matrimonios y nosotros estábamos muy entusiasmados con José para predicar ese retiro. Y fuimos al retiro con toda nuestra prédica preparada y nos llaman y nos dicen, ustedes no lo van a predicar. Han habido algunos problemas, lo van a predicar otros. Y yo me quedé muy herida, muy dolorida. Pero yo le digo, Señor, nunca hice un ayuno tan grande. Nunca me preparé, en esa época, ¿no? Nunca me había preparado tanto. Y me acuerdo que fue muy duro, porque encima ni siquiera pudimos estar juntos en la misma habitación, nos separaron. Fue algo muy doloroso para nosotros. Una primera experiencia, una de nuestras primeras experiencias en el servicio. Pero me acuerdo que después, en un momento de oración, estaba el Santísimo y íbamos pasando de a uno a hacerle la oración y a pedirle lo que quisiéramos. Yo recuerdo que cuando pasé, mi corazón estaba tan angustiado, tan herido y tan confundido que yo la verdad no sabía qué pedir. Pero me acuerdo que me arrodillé, empecé a llorar y empecé a decirle al Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. Y no me salía nada más que eso, te amo, te amo. Y les cuento que después de eso, a los 2 o 3 días, nos tocan la puerta en casa, nos llama una congregación de monjas y nos dicen, ay, por favor, ayúdennos porque tenemos un retiro de matrimonio, el matrimonio que venía a predicar se enfermaron y no tenemos quien lo predique, ¿podrían venir? Y nosotros fuimos a predicar ese retiro, había 45 matrimonios. Miren, Dios nos usó tanto que los matrimonios caían en el espíritu, nadie los tocaba, era tanta la unción, pero nosotros estábamos tan quebrados y tan enamorados del Señor,
que nos dimos cuenta que es eso todo lo que necesita el Señor. Y es su plan, y es su propósito, no el nuestro. Job dialogó sinceramente con Dios. Job no se quedó callado, no se quedó enojado. Él expresó su dolor. Le dijo, me pasa esto, me pasa aquello. ¿Pero con quién lo hablaba? Con el Señor. Y es eso lo que tenemos que hacer, abrir nuestro corazón. Yo no sé, pero nosotros, si ustedes llegan a ir a nuestra casa, más o menos 7:30 de la mañana, nos van a encontrar a los dos con los ojos llorosos. Porque nosotros nos levantamos, cada uno tiene su lugar de oración en nuestra casa, y ahí nos abrimos el corazón con el Señor, lloramos, leemos la palabra, le decimos lo que nos... Pero es esa relación con el Señor. Yo no puedo vivir sin eso. Y es hermoso, porque no es que nosotros estemos ya listos, preparados, armados, no. Dios nos va armando y desarmando también. Aquellas cosas que tenemos que purificar, que tienen que salir de nosotros, que tenemos que cambiar, y otras que tenemos que potenciar, pero sobre todo creer que es posible. Al final del capítulo de Job, la verdad que hay tantas citas bíblicas, pero no vamos a ir al final, les quiero leer esto. Lo que dice Job 22:28, dice, te ruego, te ruego la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Me encanta esto. Dios nos restaura. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Orfir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Orarás y Él te escuchará. Y cumplirás tus votos. Miren esto. Decidirás una cosa y se te cumplirá. Y en tus caminos resplandecerá la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ponemos a Él en el lugar que tiene que estar, al oro en el polvo, y Dios nos dice, yo te voy a levantar en tu economía. No es que te va a dejar ahí en la miseria, en la escasez, en la deuda. No, Dios no quiere eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces no tiene que ver que seas rico, que seas pobre. Es donde vos pones a Dios. ¿Dónde lo pones? Primero pones tu trabajo, tu esfuerzo, tu no sé qué. O lo pones a Él. Yo no sé si ustedes han visto Los Elegidos, pero si no, véanla. Nosotros la hemos visto varias veces y la estamos viendo ahora la serie de nuevo con José. Y me gusta esa parte que Pedro trabaja y trabaja y trabaja toda la noche y corre y se cansa y se agota y está como enojado porque no pesca nada. Y el Señor le dice a la mañana, después de todo un día de trabajo, le dice, Pedro, tira la red. Y Pedro le dice, pero como que no viste que no hay pescado, que no hay nada, que no hay peces en este río, que no hay. Pero él obedece. ¿Y qué pasó? Fue tan grande la pesca, fue tan milagrosa que tuvieron que venir otros a ayudarlo. Porque así es Jesús. Él está esperando que vos lo escuches. Él está esperando tu obediencia. Porque te quiere bendecir, pero nosotros hacemos lo que nos parece. Y el libro nos enseña que el amor, el libro de Job, que el amor verdadero de Dios no depende de lo que recibimos, sino de quién es Él. ¿Quién es Él? La entrega de Job muestra la fe que madura
La fe que se sostiene con la confianza, aunque no veas, hermano, aunque no veas, aunque vos no veas ahora, pero si vos tenés fe, yo te aseguro, en el nombre de Jesucristo, que vas a ver la victoria. Dice en Job 36, si escuchan, ¿sí qué? ¿Qué están haciendo ustedes y nosotros hoy acá? Estamos escuchando. Estamos escuchando. Ustedes vencieron la lluvia, el mal tiempo, dijeron, igual voy, porque necesito escuchar. Si escuchan y les sirven, Cuando vos no vivís egoístamente, nosotros siempre les decimos, vengan un poco antes, le decimos a los servidores, y hablemos. Porque a veces hablar nomás es servir, charlar con el otro, escuchar al otro, pero a veces venimos y somos así como tipo robotito, vengo, me siento, no hablo con nadie. No es esa la iglesia de Jesús. No es esa la iglesia de Jesús. Necesito compartir. ¿Qué tal si le das la mano al que tenés al lado, a tu vecino, y le decís, pero no al que conocés, al que conocés ya es fácil, a alguien que no conocés y le decís, necesito compartir con vos, vamos, móvete un poquito de acá, necesito conocerte, necesito. Y miren, esto también se los doy por hecho. Cuando nosotros servimos a Dios, a veces alguno dice, tengo que ir. Pero cuando vos servís a Dios, dentro de, obviamente, Dios no te va a pedir cosas que no te dé. Dios no necesita gente preparada. Necesita gente dispuesta. Porque uno dice, ay, pero yo no sé. ¿Y quién puede decir que sabe de las cosas de Dios? Pero el Señor te usa, tal vez con un abrazo nada más. Tal vez que el hecho de que estemos acá todos, imagínense qué feo sería que estuviera yo sola con un micrófono hablando. No, todos necesitamos de todos, necesitamos de esto, de la comunidad, es el modelo de Jesús, es el modelo de la iglesia, necesitamos compartir. Y dice, si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. No lo digo yo, ¿quién lo dice? El Señor, en el libro de Job, en el que a mí no me gustaba leer. Y dice, y pon sus palabras en tu corazón. ¿Qué estamos haciendo ahora? Poniendo su palabra en mi corazón. Pero, si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. Pero los impíos de corazón acumulan la ira. No claman pidiendo ayuda cuando Él los ata. Mueren en su juventud y su vida perece en medio de cultos paganos. Y dice después, Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Cuando estás oprimido o por una enfermedad o por una dificultad económica o por una dificultad en la familia o por una dificultad en tu comunidad, el Señor te abre el oído. Escuchamos más. ¿A quién no le ha pasado eso? Que en medio de la prueba como que se me abrieron los oídos. Antes no escuchaba, antes no entendía, antes no conocía. Pero en medio de la prueba empecé a escuchar, a ver, a oír, a caminar de otra forma.
Entonces, Job 19, 25, 26 declara con fe en medio del sufrimiento. Miren lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel en mi carne, he de ver a Dios. ¡Qué hermoso! Job ya acá está con esa sarna, con esas llagas malignas que le generaban no solo molestias físicas, sino que también le generaba una soledad, porque dice que esa piel emanaba olor y que nadie quería estar al lado de él, ni sus amigos, ni sus familiares, ni sus conocidos. Pero ahí en medio de eso, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que he de ver a Dios. No sé qué dificultad estás viviendo, pero qué bueno que hagas esta oración. Yo sé que mi Redentor vive. Él estaba anunciando a Jesucristo también ahí. Porque ¿quién nos ha redimido? Jesucristo. Entonces, es la confianza en Dios como Redentor. Aunque todo parece perdido, Él tiene confianza. Es la esperanza en la resurrección. Job, desde el polvo, Job proclama que va a ver a Dios. Y es una de las afirmaciones más claras de fe en la vida eterna también, en la vida después de esta vida. Porque cuando alguno ha perdido un ser querido, es como que tiene más claridad en esto. Es doloroso, pero sabemos que no todo termina acá, que en realidad estamos de paso. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, mi mamá vivía en Uruguay, cuando mi hermana nos avisó que estaba muy grave, en el camino, casi llegando, faltaban 2 horas de viaje, me avisan que mi mamá había fallecido. Y yo me quedé con un dolor muy grande porque digo, ¿cómo no llegué? ¿Cómo no llegué a darle un besito? Y recuerdo que en el momento que la trajeron a mamá, después en el velorio, cuando yo le voy a dar un beso a ese cuerpo ya sin vida, tengo una visión. Mi mamá era gordita y tengo la visión de ella, delgadita, como con 20 años, con un vestidito blanco y una sonrisa. Y esa visión me atrapó, me mostró dónde ella estaba y se me fue el dolor. Se me fue el dolor instantáneamente. Hablando con un sacerdote me decía, Dios te la permitió ver resucitada. Dios te dio esa gracia. Y yo se lo agradezco tanto, tanto, porque no vi el momento de la muerte, vi el momento de la vida. En medio del dolor, Dios te restaura, Dios te da. Fidelidad en la prueba, diálogo sincero con Dios, reconocimiento final. Al final, Job confiesa, y con esto termino. Y esto es tan maravilloso, hermanos, tan maravilloso. Job le dice al Señor, después que Dios se le presenta y le dice, porque Job le dice, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me pasa todo esto? Si yo he sido fiel con vos. Y el Señor le dice, ¿dónde estabas cuando yo creé el mar? ¿Dónde estabas cuando yo puse al león en la selva? Y le habla, ¿no?, de toda la creación, de los animales, del viento, de las tempestades. ¿Dónde estabas vos? Le hace ver a Job que él es pequeño y que él es grande. Y Job, después de eso, dialoga con el Señor y le dice, yo sé que
que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas. Porque una cosa es que vos conozcas a Dios por lo que te decimos acá, por lo que te dice un sacerdote un domingo en misa, por lo que te dice un hermano que conoce al Señor. Y otra, que vos tengas un encuentro personal con Él. Es diferente, hermanos. Cuando vos tenés un encuentro personal con Él, te cambia para siempre. Te cambia para siempre. ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué los mártires? Porque saben que todo no se acaba acá. Porque saben quién es Dios, saben el poder, saben el amor, saben quién es. Entonces nada es más importante que eso. Nada es más importante que Él. Y entonces Job le dice: por eso me retracto y me arrepiento. Y este punto donde Job se entrega totalmente al Señor, porque Job era un hombre piadoso, pero profundamente aún no conocía al Señor. Y saben que Job fue criticado por su esposa, criticado por sus amigos, además de perder todo lo que perdió, encima, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, encima criticado por el entorno. Pero ¿qué pasó? El Señor le dijo a sus amigos: vayan y llévenle una ofrenda a Job y que Él ore por ustedes. ¿Y qué hizo Job? Intercedió por sus amigos. Miren, después que Job oró por sus amigos, el Señor cambió la suerte de Job, porque Él había intercedido en favor de sus amigos y duplicó todo lo que Job tenía. En el primer capítulo dice que Job tenía 7,000 ovejas. Acá dice que tenía 14,000 ovejas. En el primer capítulo dice que tenía 3,000 camellos. Acá al final dice que tenía 6,000 camellos. En el primero dice que tenía 500 yuntas de bueyes. Acá dice que tenía 1,000 yuntas de bueyes. Todo el doble. Además que le dio hijos e hijas. ¿Por qué? Porque cuando vos intercedés por otro, cuando no vivís aislado, cuando no vivís en tu problema y en tu trabajo y en tus cosas y en mirando tu ombliguito, así, cuando no vivís así, cuando vos te abrís al otro, cuando vos orás, cuando tal vez vengas un poco más temprano acá para ver con quién podés charlar y qué podés dar y qué podés recibir también de tu hermano, entonces, como acá dice que el Señor duplicó todo lo que Job tenía. Y después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano y colmado de días. Qué hermoso. Ponete de pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo. No sé en qué momento estás de tu vida, si es difícil la prueba, pero adora. Adora, hermano, adora, adora. Cerra tus ojos. Encontrate con Jesús, decirle: Jesús, te quiero conocer, te
quiero amar, te quiero servir. Me quiero entregar a vos, Señor. Quiero con todo mi ser estar contigo, Señor.